Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero que os voy a comentar es, se viene la regulación MiCA, o sea, ya no hay tiempo para que los exchange lo aplacen o digan, bueno, ya nos adaptaremos. Llega ya. Entonces, hay exchange que ya tienen la regulación. Uno de los que va por delante de todos es Backpack. Tenéis ahí el link de referidos por si queréis abrir cuenta. Otro de los que también está ya con la licencia MiCA es Kraken. O sea que es otra de las plataformas con las que hemos empezado a trabajar recientemente que cumple con todas las legislaciones. Y otro es Bitget, que también recientemente acaba de conseguir su licencia MiCA en Austria, creo recordar. Y en el caso de Bitget va a haber un cambio, ya no va a ser bitget.com, os va a llegar seguramente algún mensaje en los próximos días diciendo que va a cambiar a bitget.eu, o sea que ya va a ser la página en Europa con la ley MiCA. Así que bueno, pues que sepáis eso y son las que de momento sé seguro que lo cumplen. El resto, pues de momento no tengo seguridad de que lo cumplan, no sé si van a llegar al plazo. En estas no va a haber ningún problema, así que cada uno que actúe en consecuencia. Bien, dicho esto, voy a aclarar una cosilla rápidamente, porque cuando las cosas pues, están así mal, pues la gente empieza a decir cosas que no son, ¿no? Por ejemplo, este comentario que respondiendo a otro comentario del canal que dice, a mí me encanta, es una señal de suelo estupenda, se refiere al pesimismo mío. Hace 3 años y medio también se puso pesimista y clavó el suelo. Esto es mentira, ¿vale? Entonces esta persona que entra pues seguramente ni es seguidor del canal, ni ha visto los vídeos de hace 3 años, ni nada. Simplemente entra para intentar desprestigiar, pone ese comentario para que lo lean otros usuarios que no sigan el canal y se piensen que yo me pongo pesimista cada vez que vamos a un suelo. Y esto es mentira. El año 2022, cuando estábamos en el suelo, yo era súper optimista para el medio largo plazo. Y de hecho hay un vídeo que creo que es exactamente del 28, bueno, tengo la imagen aquí, un segundito. Sí, del 28 del 11 del 2022, 28 de noviembre de 2022, que titulo claramente BlockFi presenta quiebra y puede significar el punto de inflexión para el mercado. En el vídeo explico que justo en este punto es el momento en el que iniciamos el mercado alcista porque ya está todo lo malo fuera. O sea que no estaba pesimista en ese momento, como dice esta persona, no marqué el suelo. Clavé el suelo, sí, pero de forma correcta, no de forma porque estaba pesimista, sino porque estaba seguro de que desde ahí empezábamos a remontar. ¿Vale? Y me puedo equivocar en muchas cosas, porque evidentemente durante todos estos años me he equivocado en cosas, en precios objetivos, en que no bajaba de tal punto, o lo que sea, pero una cosa es eso y otra cosa es que se piensen que estoy siempre totalmente en contra y que estoy pesimista siempre en los suelos y optimista en los techos y no es así, ¿vale? No es así. Lo mismo pasa con el tema de los ciclos. Ahora mismo todo el mundo está diciendo que estoy equivocado, que hay un ciclo, que el ciclo se repite, que no sé qué. Nadie se va a acordar dentro de 2 años y medio o tres, cuando se estanque el precio y no subamos, nadie se va a acordar de que no estamos repitiendo el ciclo. Igual que nadie se acuerda ahora y nadie me dice, tenías razón, no ha habido all season. Han estado machacándome 2 años y medio cada vez que había un rebote de las altcoins, diciendo que estoy equivocado, que va a haber all season, que va a ser la mayor all season de la historia, y ahora nadie dice nada. Entonces, como digo, ya me he equivocado otras veces en otras cosas y la gente se agarra a eso. Cuando les digo, no, no ha habido all season, tengo razón. Me dicen, ya, pero te equivocaste y bajó de 30.000. Pues sí, claro, en algún fallo me vas a encontrar seguro porque evidentemente el 100% de las cosas no voy a acertar. Pero no vale cambiar de asunto cuando estás diciendo una cosa y no, pero te equivocaste en esta otra, ¿vale? Así que bueno, eso quería dejarlo claro y, y que nada, que tendrá que pasar tiempo para demostrar ciertas cosas, ¿no? En cuanto a lo que está pasando ahora en el mercado, pues estamos teniendo caída otra vez en las bolsas. Ayer hubo un movimiento muy, muy fuerte a la baja que al final al cierre se salvó, pero el SP 500 llegó a estar bajando un 2%, más de un 2%. El Nasdaq un 3 y pico, no, no sé si llegó a un 4%. Al final acabaron Nasdaq con un menos 0,97, o sea, remontó un 3%.
y el S&P 500 remontó prácticamente todo. O sea, llegó a algún momento en que recuperó ese 2% que iba cayendo. Una brutalidad. Mucha volatilidad. El petróleo había caído encima y estaba a niveles de los más bajos de las últimas semanas y aún así la bolsa estaba desplomando. O sea, sí que el mercado estaba muy mal. Bitcoin evidentemente no está en una buena situación y si encima le pones presión del mercado, pues peor. Los metales preciosos se están desplomando, el oro está cayendo otra vez hoy, ha perdido soportes. Otra cosa también, el oro. A principio de año decíamos, está en burbuja, tiene que caer. Esto no va a volver a estos precios en mucho tiempo. También estaba equivocado. Siempre estoy equivocado en el 100% de las cosas. Pues no es así. Estoy equivocado en algunas, pero en otras, de largo plazo, pues no, como veis, ¿no? La plata, lo mismo, cayendo, rompiendo soporte, yéndose hacia abajo. El platino también cayendo. O sea, todo el mercado en realidad está cayendo. Pero Bitcoin, pues llueve sobre mojado, porque no es que esté cayendo ahora con todo, sino que ya venía cayendo de antes y encima, ¡pum!, te llueve encima sobre mojado, ¿no? Así que bueno, pues estamos intentando aguantar esa zona. Hay una sobreventa tremenda, entonces si aguantamos este achuchón del mercado, esta caída sin perder esa zona de mínimos del otro día, tenemos opción de reengancharnos si el mercado rebota. Pero claro, hasta ahora, cualquier rebote que ha tenido el mercado este año, bueno, y desde finales del año pasado, Bitcoin no lo ha aprovechado lo suficiente. Entonces, si en el siguiente impulso que tiene el mercado vuelve a ocurrir lo mismo, volvemos a estar en una situación complicada, porque en cuanto vuelva a haber otra caída, si Bitcoin no es capaz de capitalizar este próximo rebote que puedan tener las bolsas y salir un poquito de esta presión e irse hacia niveles más altos de lo que esperamos, si no consigue eso, en cuanto vuelva a haber otra corrección, nos volverá a pillar otra vez en nivel bajo y volveremos a caer más. O sea, si ahora, por ejemplo, esta última subida que ha tenido la bolsa desde que arrancó en medio de la guerra y marcó todos estos máximos históricos, Bitcoin hubiera ido hasta la zona 97.000 o incluso 100 algo mil, pues esta caída que hubiésemos tenido ahora no hubiese sido ni tan fuerte como ha sido y estaríamos en niveles superiores, muy superiores a esto. Es decir, necesitamos reengancharnos a eso, necesitamos reengancharnos a algo positivo y no parece ser que sea el caso, porque cada vez que hay una recuperación, el dinero no está en Bitcoin, el dinero está en otras cosas, está en inteligencia artificial, está en otras cosas. Entonces, cada vez que hay una recuperación, Bitcoin acompaña un poco el mercado, pero con mucha menos fuerza. Y con esa mucha menos fuerza hace que luego estemos en una posición muy débil cuando llega la siguiente corrección en el mercado donde sí está el dinero. Entonces estamos en una situación complicada, por eso lo he comentado estos últimos días y no tiene nada que ver con mis sentimientos ni nada por el estilo, ¿vale? Tiene que ver con que el dinero no está aquí. Así como en el 2022 sí estaba aquí y había muchas razones por delante para pensar que iba a subir, ahora no está el dinero aquí. Entonces, hasta que no se vea que el dinero vuelve y eso puede tardar años, pues la cosa no va a estar positiva. Va a ir más o menos bien, si el resto va bien, pero no tan bien como el resto, entonces cuando haya correcciones nos vamos a comer la corrección y nos vamos a ir peor que el resto, porque el resto va a estar bien subiendo cuando las cosas pinten bien, como ha ocurrido estos últimos meses, y cuando haya corrección fuerte, porque evidentemente los mercados no pueden subir en forma vertical y estaba claro que la bolsa en algún momento iba a corregir, pues nos la comemos también, porque sigue sin haber dinero ni cuando sube ni cuando baja. Y el único que sigue comprando realmente es Michael Saylor y encima le están todo el día poniendo palos en las ruedas. Todo el mundo en contra cuando es el que está salvando realmente la cara de Bitcoin. Porque si no, Bitcoin ahora mismo estaría muchísimo peor. Y esa es la situación. Y no tiene nada que ver con lo que yo sienta ni nada. O sea, el que no esté el dinero en Bitcoin no es culpa mía, ni de mis sentimientos. O sea, es así. Si la gente lo ve de otra manera, si piensa que es porque sí, que me ha dado una pataleta o algo, pues allá ellos con su pensamiento. Pero yo lo que estoy viendo es que el dinero no está aquí. Eso no tiene nada que ver con si yo siento frustración, miedo, avaricia, cualquier sentimiento que pueda sentir yo, no me impide ver que el dinero no está en Bitcoin. Es así.
Es un hecho. Que me puedo equivocar y que luego puede entrar el dinero dentro de unos meses y empezar a subir más rápido que la bolsa, evidentemente, como me he equivocado otras veces, ya lo digo, pero ahora mismo mi análisis no está influenciado por nada, está influenciado porque veo que el dinero no está aquí y veo que el comportamiento del precio es inferior a lo que debería ser, ¿vale? Y no tiene nada que ver con ninguna otra cosa, ni ciclos, ni cosas raras. O sea, es que se ha ido el dinero. Bueno, ya se ha visto que no ha habido all season. Si no ha habido all season es porque aquí ya no había nada que rascar. Si no hubiera habido all season al final del año pasado. Pero ya se ha visto que aquí el dinero especulativo no está. Se fue. En el 2021 desapareció y ya. Y entró dinero institucional en la última fase alcista en Bitcoin y poco más. Y a partir de ahí ya se ha quedado el mercado seco. Seco totalmente. Entonces, bueno, pues claro, con la ausencia esa de dinero, de demanda, pues cada vez que hay un poco presión vendedora por cualquier motivo externo, como la caída de la bolsa, pues presiona a la baja. Sí que es verdad que la vela de ayer, por ejemplo, no llegó a los mínimos del otro día. Es algo positivo, teniendo en cuenta que el SP 500 sí que bajó por debajo del mínimo del otro día. Fijaros, el viernes, el SP 500 el mínimo fue 7.353 y ayer hizo un mínimo de 7.238. Si queremos ver algo positivo, pues bueno, Bitcoin no hizo nuevo mínimo ayer. Al menos aguantó. Pero claro, no podemos aguantar si sigue cayendo la bolsa. Imaginaos que cae otros 3 días seguidos como ayer, pues no vamos a poder aguantar el tipo. O sea, aguantaremos el tipo un poco porque estamos en sobreventa mientras las caídas no sean mucho mayores y si empezamos a rebotar ya, salvamos la situación. Claro, si la bolsa empieza a rebotar, o sea, hoy está cayendo un poco. Si no pierde los mínimos que hizo ayer y se queda por esta zona y más o menos aguantamos esa zona de 60.000, pues en el siguiente rebote que puede llegar hasta máximos, pues Bitcoin puede tener su rebote, como hemos dicho. Y ir hacia 67, incluso hasta 74. Pero vamos a remolque. O sea, estamos yendo a remolque. Nos arrastra un poquito el mercado como pueden, pero somos como un peso pesado. Ahora mismo somos como un peso pesado, que el mercado no puede con nosotros para arrastrarnos hacia arriba. Cuando antes era el peso liviano Bitcoin, subía con una facilidad tremenda. En cuanto el mercado estaba un poquito positivo, era como una pluma, el primero que subía. Como una burbuja en el agua. Lo primero que iba para arriba. Pero ahora no, ahora somos el peso pesado, la carga del mercado. O sea, lo que tiene que arrastrar el mercado como con mucha fuerza para arrastrarle un poquito hacia arriba. Es lo que ha pasado en la última subida hasta 80 y pico mil. En vez de subir con ligereza como marcaba el mercado, como estaba subiendo la bolsa, no, era como un ancla para el resto de mercados. Que tenías que tirar con fuerza de él para que subiese lo mínimo ahí hasta 80.000 y no pudo ni siquiera llegar hasta la resistencia de 85.000, que era una resistencia clara. Eso es lo que estoy viendo nada más. Que en algún momento cambie, bueno, pues ya lo veremos si cambia. Pero esto viene siendo así ya los últimos meses, no es una cosa que ha pasado en este último tramo. Ya venimos mal de hace tiempo y ya hemos ido eh, dando algún comentario ya que no nos gustaba cómo estaba la situación. ¿Vale? No es una cosa de la noche a la mañana, se ha ido deteriorando mucho. Todo comenzó con la pérdida del 107.000, que era una zona que no debería haber perdido tan fácilmente, y con la primera caída de esa 80 y algo mil cuando la bolsa ni siquiera había caído nada. Eso ya fue un movimiento feo, este que tuvo en noviembre del año pasado. Ahí ya las cosas no estaban bien. Y ya lo comentamos, o sea, es que ha caído más de lo que tenía que caer. Luego, falla en hacer un doble suelo en esa zona. También mal. Cuando el mercado tampoco está mal. O sea, estaba la bolsa bien, falla y se cae a 60.000. O sea, ya venía dando síntomas de que aquí algo malo pasaba. Y bueno, pues simplemente eso. Al final, este último movimiento ha sido la gota que colma el vaso. Cuando hemos hecho ya un doble suelo clarísimo, grande, una figura
proporcional a lo que había sido la caída, que se pierda esa zona de consolidación del doble suelo de los 72.000 y pico, pues bueno, al final es la gota que colma el vaso. No es que de repente cambie mi visión. Mi visión ya estaba un poquito eh, quebrada o no sé cómo decirlo. No era tan positiva ya desde hace bastante tiempo. Desde que caímos en la primera caída de 85.000 que no me pareció ya que era una cosa correcta para cómo estaba el mercado en general. ¿Vale? Así que bueno, esa es la situación. Vamos a ver lo que digo, a ver si aguantamos en esta zona ahora la caída de la bolsa. A ver si podemos reengancharnos a ese rebote que tengan los índices hasta los máximos otra vez. Y poco más puedo decir. Estamos muy sobrevendidos. En algún momento, evidentemente, tiene que haber un rebote. Podemos dibujar aquí una línea muy vertical que cuando la rompa, supongo yo que empezará a mejorar esto. Pero bueno, como digo, todavía queda mucho por delante, ¿no? Seguimos estando esta semana por debajo de esa línea morada. Tenemos que recuperarla como sea y atacar la línea bajista si queremos salir de aquí. Y si no, va a ser un año muy largo este año todavía, ¿eh? Si no somos capaces de recuperar y meternos, aunque sea en un movimiento lateral, que tampoco estoy pidiendo que nos vayamos a alcistas, ¿eh? Estoy pidiendo que rompamos esta línea azul y nos quedemos ahí lateral por lo menos en los próximos 6 7 meses, para no perder ya más nivel del que estamos. O sea, solo pido eso ya. Y en el gráfico horario, pues como veis, tenemos una nueva línea bajista. La voy a ajustar un poco, que es esa de ahí. Estas ya las rompió. Vamos a quitarlas para que no se nos llene de líneas. Estas ya fuera. Y esta es la que tiene que romper ahora. Y sobre todo los 64.500 para arrancar en serio. Mientras no rompa eso, no arranca en serio. Es solo un rebote por la sobreventa, pero si queremos construir algo tiene que empezar a hacer máximo creciente y para eso tiene que subir por encima de 64.500. Primero esta línea, claro, evidentemente tiene que pasar por ahí en algún momento si quiere romper el 64.500, pero sobre todo 64.500. Ese es el punto que debería de romper. Dominancia de Bitcoin, vamos a ver en el gráfico real, la dominancia real contra el resto de altcoins, 68%. Brutal, o sea, brutal, nos está diciendo todo, evidentemente. Y en el resto, pues, dominancia de. O sea, perdón, dominancia, esta es la dominancia con las stablecoin que no nos sirve. El resto de monedas, pues tenemos a AVE, como veis, intentando hacer un poco de suelo en esa zona, después de la brusca caída. Cardano se sigue desplomando, como veis. Ha perdido prácticamente todo su valor. Eh, y encima el proyecto está muerto, debe estar desaparecido Charles Hoskinson. Anda diciendo, creo, por ahí que quiere sacar otra moneda diferente a Cardano, que sea parecida, pero no sé. Historias. Historias para sacar más dinero de otro proyecto, porque este ya ha fallado, evidentemente. BGB, pues aguantando bastante bien. Como van cumpliendo con Mika, como hemos dicho, pues va para arriba. BNB ha rebotado también, supongo yo que será por el tema del volumen. Ethereum ha tenido un pequeño rebote, pero veis que está por debajo todavía de los mínimos anteriores, es decir, tuvo el desplome y ha recuperado hacia la zona donde era el suelo anterior, pero no mucho más. También está bastante perdida Ethereum. ¿Qué más? Solana 1,42% abajo, también se va otra vez hacia los mínimos. Tron repitiendo, de las que mejor ha aguantado el tipo con respecto a Bitcoin. XRP baja un 2%, había subido un poco estos días y ahora otra vez se desinfla. Y Zcash pues ha rebotado mucho, pero ya dijimos, o sea, la gente no sé cómo confía o especula con un activo en el que acaban de descubrir que tenía un error durante años, ¿no? Pero bueno, ahí está, aguantando en esa parte alta. Yo creo que irá hacia abajo, pero bueno, veremos a ver. Y nada, dejamos ahí el mercado con Bitcoin en 61.483. Como digo, bastante flojo, pero vamos a ver. La esperanza es que esta corrección de la bolsa intentemos no perder el mínimo que hizo el viernes. Y si lo consigue y nos reenganchamos al siguiente rebote de la bolsa, que lo va a ver,
porque la bolsa sí está fuerte, ahí sí hay dinero. Si somos capaces de reengancharnos ahí sin haber perdido el mínimo del viernes, pues entonces tendremos esa recuperación hasta 67.000 al menos, y con un poquito de suerte, a ver si hasta 72, 74. Y a partir de ahí ya veremos a ver, porque empieza a haber resistencias fuertes y si no cambia mucho la cosa y aquí no entra dinero, pues no podemos ir mucho más allá en el corto plazo. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!